Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad tenemos Put the adverbs of frequency in the correct place on the timeline. Poner los adverbios de frecuencia en el lugar correcto. Sí, entonces aquí tenemos que ubicar los adverbios de frecuencia en el lugar que le corresponden, ¿sí? Habíamos revisado ya los adverbios de frecuencia, ¿sí? Tenemos por aquí always, usually, often, sometimes y never, ¿sí? El porcentaje nos indica con qué frecuencia se realiza, ¿sí? Entonces, cuando decimos always, ¿sí? Estamos diciendo que la actividad que se describe se realiza en un 100%. Cuando decimos never, estamos diciendo que la actividad que estamos describiendo se la realiza en un 0%, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ir ubicando los adverbios de frecuencia. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Underline all the verbs in the following sentences, then use adverbs of frequency plus those verbs to write sentences. Subraya todos los verbos en las siguientes oraciones. Luego usa los adverbios de frecuencia más esos verbos para escribir oraciones, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Vamos a leer las oraciones, ¿sí? Nos dicen aquí The Assistant Robot, ¿sí? AR. El robot asistente, ¿sí? Entre paréntesis nos pone aquí AR, ¿sí? Vamos a leer las oraciones, ¿sí? La primera dice It puts the dishes in the washing machine, ¿sí? Pone los platos en la lavadora, ¿sí? El verbo entonces sería put, ¿sí? Poner. Muy bien. Vamos al siguiente. Nos dice The AR cleans the floor, ¿sí? El robot asistente, ¿sí? Limpia el piso, ¿sí? El verbo entonces sería cleans, ¿sí? Limpiar. La siguiente oración dice It serves breakfast in bed, ¿sí? Sirve el desayuno en la cama, ¿sí? El verbo sería serves, ¿sí? Servir. La siguiente oración dice It cleans the windows, ¿sí? Limpia las ventanas, ¿sí? El verbo es cleans, limpiar. Al final dice It cooks, cocina, ¿sí? El verbo es cocinar, ¿sí? Muy bien. Luego de haber revisado las oraciones, ¿sí? Y de haber subrayado los verbos, vamos a reescribir las oraciones agregándole los adverbios de frecuencia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo por aquí, ¿sí? En la primera oración le hemos agregado el adverbio de frecuencia sometimes, ¿sí? Queda de esta forma It sometimes put
the dishes in the washing machine. ¿Sí? A veces pone los platos en la lavadora. ¿Sí? De esta forma entonces vamos a reescribir las oraciones agregándole los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Este es solo un ejemplo. Ustedes le pueden poner cualquier adverbio de frecuencia. ¿Sí? Y de esta forma vamos a realizar las oraciones. ¿Sí? Recordando siempre que el adverbio de frecuencia va antes que el verbo. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, read the text about eating in space. Lee el texto acerca de comer en el espacio. Nos ponen aquí un pequeño texto, lo vamos a leer. ¿Sí? Dice, the food that space scientists send into space has to be freeze dried. ¿Sí? Los alimentos que los científicos espaciales envían al espacio tiene que ser liofilizado. This means that they freeze the food rapidly and then dry it to preserve it. ¿Sí? Esto significa que ellos congelan el alimento rápidamente y luego lo secan para preservarlo. They also pack the food into special containers. Sometimes they pack it in cans or tubes. Ellos también empacan o envasan los alimentos en recipientes especiales. A veces ellos lo envasan en latas o tubos. Astronauts eat processed meats, fish, soup, and especially fruits and vegetables. ¿Sí? Los astronautas comen carnes procesadas, ¿sí? Pescado, sopa y especialmente frutas y vegetales. It is difficult to eat in space because there is no gravity and the plates, spoons or forks float away. Es difícil comer en el espacio porque no hay gravedad y los platos, cucharas o tenedores flotan. For this reason, they use magnets or velcro to attach them to the table. Por esta razón, ellos usan imanes o velcro para sujetarlos a la mesa. ¿Sí? Muy bien. Luego de haber revisado este pequeño texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Sí? En la primera nos dicen, what does it mean to freeze dry something? ¿Sí? ¿Qué significa freeze dry? Vamos a revisar entonces. ¿Sí? Habíamos visto lo siguiente, ¿sí? Que significa que congelan los alimentos rápidamente y luego los secan para preservarlos, ¿sí? Aquí está la respuesta entonces. Luego nos dicen, what do astronauts eat? ¿Qué es lo que comen los astronautas? ¿Sí? Ya nos habían dicho por aquí, ¿sí? Meats, fish, soup, and especially fruits and vegetables. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dicen, why is it difficult to eat in space? ¿Por qué es difícil
comer en el espacio, ¿sí? Habíamos visto que es difícil comer en el espacio porque there is no gravity, ¿sí? And the plates, spoons or forks float away, ¿sí? Porque no hay gravedad y los platos, las cucharas o tenedores flotan, ¿sí? La última pregunta nos dicen, what do astronauts use so that things don't float away? ¿Qué usan los astronautas para que las cosas no floten? ¿Sí? Y al final nos habían dicho que ellos usaban, ¿sí? They use magnets or velcro to attach them to the table, ¿sí? Ellos usan imanes o velcro, ¿sí? Para sujetarlos a la mesa, ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.